Padre, te damos gracias hoy en esta noche. Te pido que tú tomes control, que tú nos hables a través de tu palabra y principalmente que hables a nuestros corazones y a nuestras mentes, Señor. Redargúyenos y Espíritu Santo, dirígenos. Gracias en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Gracias. Y precisamente vimos esa en dos series o en dos partes, cómo agradar a Dios. Y no es una mentira, pero todos los días, por lo regular, el ser humano, estuvimos viéndolo de esa forma, trata de encajar, trata de embonar en algún grupo, llámese en el trabajo, en la familia, con los amigos, etcétera. Pero muchas veces nuestro comportamiento diario, es con el objetivo de agradar, el objetivo de encajar en ese ambiente y así poder agradar a los demás y que no nos vean como bichos raros. Yo sé que muchas veces hemos estado en alguna situación donde cuando nuestro comportamiento es diferente, cuando incluso nuestra manera de hablar o nuestra manera de vivir es diferente, somos los bichos raros algunas veces, ¿no? Y yo sé que eso a veces no se siente bien, o algunos así como que se sienten extraños, pero precisamente por medio de la palabra déjame llevarte a algo tan importante, que es lo que es la fe, y la fe te va a llevar a la obediencia. Y precisamente tiempo atrás había una persona que se hizo extranjera o que llegó a ser, y así lo marca la Biblia, como extranjero por obediencia, por medio de su fe. Y lo que es en este diplomado de fe lo vamos a dividir en tres, se divide en tres partes. Hoy comenzamos con la segunda parte, a empezar a hablar por medio de los hombres que están en la Biblia e incluso por medio de otros hombres que han dejado a través de los libros de historia demostraciones de fe. Entonces, toda la primera parte fue en cuanto a definición, en cuanto a qué es lo que, o el efecto o la causa que hace la fe en nosotros, y que por medio de la fe nosotros podemos agradar al Padre. Y ahora vamos a crecer en estos siguientes sesiones que vienen, vamos a crecer porque al ver, y no sé si a ustedes les pasa lo mismo, al ver el testimonio en la vida de las personas, muchas veces eso también nos ayuda, ¿no? Es cuando a veces decimos, si él puede, o si él pudo, o si Dios lo hizo con él, también lo puede hacer conmigo. Y por medio de la vida de otras personas, podemos también crecer y podemos fortalecer nuestra fe. Y hoy vamos a ver a unas cuantas, esperemos que nos dé el tiempo. Recuerda, si tú eres nuevo, y qué bueno, una vez más te doy la bienvenida. Este es un diplomado y es un grupo abierto en el aspecto de que si tienes alguna duda, con toda la confianza, lo dije en la primera sesión, no hay ninguna pregunta tonta, ¿no? Dicen que la pregunta tonta es la que se queda guardada o se queda ahí sin hacerse, pero en realidad no hay ninguna pregunta tonta. Nadie aquí, por muchos años que tenga o etcétera, nadie sabe más, nadie sabe menos. Todos estamos con el mismo deseo de aprender y de crecer, y eso es lo más importante. Entonces, si hay alguna duda, alguna pregunta, siéntete con toda la libertad y la confianza de hacerla, ¿ok? Si en el momento la podemos aclarar y resolver, así lo haremos, y si no, no pasa nada, nos la llevamos de tarea y la retomaremos más adelante. Pero lo más importante es que en este diplomado podamos realmente llevar un proceso en el que nos ayude a crecer. De nada sirve empezar y terminar de la misma forma. Entonces, tiene que haber algo en nuestra vida que genere un cambio o que se realice un cambio. Y eso no va a ser por medio de tu esfuerzo, lo vimos las otras reuniones, no va a ser por medio de tu sabiduría, de tu destreza, de lo que tú quieras, sino va a ser por medio de la fe. Entonces, ahorita vamos a ver a unos personajes. Vimos las semanas pasadas, por ejemplo, de la vida de Enoc, y les mencioné que lo maravilloso de Enoc fue que, y lo dice ahí, agradó a Dios y caminó con Dios. Y eso es padrísimo, ¿no? Y por eso es que el deseo en cada uno de nosotros creo que debería ser el agradar a Dios. Como te mencioné hace unos minutos atrás, en estas fechas y en nuestro diario vivir, hacemos muchas veces cosas por agradar a los demás. Hay cosas que
a veces ya ni queremos y las hacemos así por rutina o simplemente como repito y reitero mucho en eso, por el hecho de encajar y de caer bien. Pero recuerden que en la palabra hay una parte muy importante y a mí me encanta, y a veces cuando lo hablo con los jóvenes o con otras personas, es muy importante y muy fuerte a la vez, porque la palabra dice, ¿a quién quieres agradar? ¿Quieres agradar al mundo o quieres agradar a Dios? Y hay parte de la diferencia y hay parte de nuestra fe, porque hay personas con fe, pero caminando y agradando al mundo. Y al final es una fe, como lo mencionamos en la primera sesión con ese buen Simón, es una fe incorrecta, porque seguimos viviendo con nuestra vieja manera, con nuestras viejas costumbres, con nuestros viejos hábitos, con ese hombre viejo que tiene que poco a poco desaparecer. Y eso es por medio de la fe. Entonces, tenemos que llegar a ese punto. Y les mencionaba de este Enoc. Enoc lo hizo de esa forma. Y ahí en Hebreos 11 también empieza a mencionar, por ejemplo, de la historia de Abel y Caín. Ustedes la conocen posiblemente de memoria o la saben muy bien. Y hace mención la Biblia de que Abel dio una ofrenda más agradable, una ofrenda agradable a Dios. Y lamentablemente este acto, porque lo hizo de corazón y por medio de esa fe, dice la palabra en Hebreos 11, que Abel agradó más a Dios por medio de su ofrenda. Y ese es en nuestro diario caminar como yo creo muchos lo hacemos. Señor, hoy quiero agradarte, ¿no? Quiero que mi manera de vivir, que mi manera de comportarme, que mi manera de desenvolverme sea primeramente agradable a ti en lugar del mundo. Si yo te hiciera hoy una pregunta y respóndetela ahí y sé honesto. ¿A quién estoy tratando de agradar más hoy en día? ¿En realidad estoy tratando de agradar más a Dios o en realidad estoy tratando de agradar más al mundo? Y como te decía, de ahí parte todo. Abel, por medio de su ofrenda, deseó agradar más a Dios. Y yo sé que a lo mejor ahorita tú me vas a decir, oye, sí, pero pues esa ofrenda lo llevó a la muerte, ¿no? Bueno, esa ya es otra cosa. Pero aún dice la palabra ahí en Hebreos, si tú lo puedes leer en Hebreos 11, que esa ofrenda, ese hecho, perduró hasta la fecha de hoy. Seguimos hablando de Abel, seguimos hablando del corazón de Abel, seguimos hablando de la ofrenda agradable de Abel. Entonces, aunque sucedan cosas y tú puedas decir, no, espérate, yo no quiero algo así tan fuerte para mi vida, pero la fe correcta logra impactar y la fe correcta logra cambiar y hacer cosas diferentes. Más adelantito, que es de la persona que hoy vamos a estar hablando, es de aquí te lo voy a poner, si me das, aquí está, perdón, del buen Abraham, o Abraham, cuando el Señor cambió su nombre. Y en Hebreos 11:8 menciona lo siguiente, dice, por la fe, a ver, no sé si, ahí está, no, perdón, es que no se había cambiado. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Entonces tenemos que partir desde este ejemplo. Abraham, el padre de generaciones, el padre de naciones, el padre en cuanto a la fe. Porque no es fácil obedecer, no es fácil seguir una instrucción. Y yo quiero que nos pongamos tantito en los zapatos de este gran personaje, de este gran hombre. Cuando Dios habló a Abraham, él tenía 75 años. Déjame ver si yo había, aquí está, te voy a ir cambiando, recuerda, me voy a ir apoyando ahí un poquito de las láminas para que tú tomes nota o tú veas la cita. Y como siempre lo he mencionado, no me creas nada más a mí, sino cuando tengas tiempo, ve, búscalas y yo sé que el Señor va a seguir hablando a tu vida. Entonces ahí en Génesis 12:4 menciona, entonces Abraham, antes de ser cambiado su nombre, partió como el Señor le había ordenado. Y Lot fue con él. Y aclara la Biblia, Abraham tenía 75 años cuando salió de esta tierra, Harán, para pertenecer
o comenzar a ser parte de un extranjero en una tierra que el Señor le había prometido. Ahora, a los 75 años, pongámonos tantito, te decía hace un momento, en los zapatos de Abraham. A los 75 años, ¿tú crees que alguien va a tener la fuerza suficiente? ¿Tú crees que alguien va a tener el deseo, el anhelo de seguir viajando por el mundo, conquistando? Igual y sí, pero seamos honestos, en la vida que, como hoy en día, pero en ese entonces que tenías que llevar a todo el ganado, tenías que hacer, era más de fuerza que de conocimiento el trabajo. Hoy en día, pues la mayoría de ustedes o todos trabajamos y es en cuestión de conocimiento, estamos ahí a través de una computadora, estamos haciendo o desempeñando cierto trabajo. Pero pues en aquel entonces toda la abundancia, toda la riqueza era a través del ganado y a través de lo que tú sembrabas y cosechabas. Y ese trabajo es fuerte, ese trabajo es pesado, no es nada fácil. Entonces, imagínate, Abraham a los 75 años obedeciendo lo que Dios le estaba pidiendo. ¿Qué edad tienes tú hoy? No me lo digas, y sobre todo las mujeres. Ay, Edgar, esa pregunta no se hace. No me la digas, por favor. Pero ¿qué edad tienes tú? ¿Aceptarías el reto de parte de Dios en obedecer, independientemente de la edad que tengas, en obedecer, caminar en fe? Y quiero que sepas que en muchas ocasiones estoy casi seguro, el Señor te ha hablado, el Señor a través de un mensaje, a través de la palabra, a través de algún versículo, a través de alguna promesa. Estoy casi seguro que Dios ya ha hablado a tu vida. Y lo que hoy vamos a estar viendo, tómalo en el buen plano, en el buen sentido, no es en cuestión de estarte haciendo sentir o hacernos sentir mal, no, sino de que podamos reflexionar. De esas promesas, de esas situaciones que hemos vivido y que el Señor nos ha hablado, a lo mejor algunos por medio de la enfermedad, a lo mejor algunos por medio de algún problema familiar, que la familia se estaba desintegrando, la pareja se estaba divorciando, a lo mejor por alguna situación el Señor llegó a tu vida y el Señor te dio una promesa y te dijo, yo voy a restaurar tu familia, voy a restaurar tu matrimonio, voy a restaurar tu salud. Pero así también, como en ese momento lo hizo con Abraham, estoy casi seguro que así también lo ha hecho en nuestras vidas. El Señor ha prometido innumerables cosas a nuestra vida, promesa, pero hay algo, un pequeño factor que detona todo, como lo podemos ver aquí en la historia de Abraham, la obediencia. Y ahí yo sé que duele, ya sé que a lo mejor algunos dicen, ya me voy a desconectar, como que me está fallando el internet, porque es la parte en la que muchas veces nos cuesta trabajo. Desde niños nos crecemos muchas veces en un ambiente totalmente de lo contrario, a la obediencia. Nos hacemos rebeldes y vamos creciendo y lo que más se nos dice que no, lo que más es prohibido para la persona, para el ser humano, es lo que más queremos hacer. Y eso es normal porque viene desde algo espiritual, que es lo que menciona la palabra, que es desde nuestro padre espiritual o nuestro padre en esta parte pecaminosa carnal que fue Adán y Eva, y tú lo sabes. En su desobediencia ellos cayeron y pecaron. Y esa desobediencia los llevó a alejarse de lo que hemos hablado de otros hombres como Enoc, como ahorita vamos a hablar de Abraham, a tener una relación con Dios. La desobediencia desafortunadamente divide y la desobediencia nos hace alejarnos de esa amistad, de esa relación que Dios desea tener con nosotros. Y ese proceso es muy difícil, por eso es que en este diplomado tenemos que conocer y aprender muy bien que por medio de la fe, no es que vamos a ser perfectos, nadie, ojalá, ¿verdad? Puedo asegurarte que a pesar de muchos años, gente que ha estado caminando todos los días, como dicen por ahí, tiene una batalla diaria y todos los días tiene que luchar y vencer esa batalla. Nadie es perfecto y aquí nadie está diciendo que alguien sea perfecto. Pero la fe nos debe de llevar a ese proceso todos los días a esforzarnos,
a obedecer, a esforzarnos, a agradarle a Dios. Regreso con este. Acá está. Dice, perdón, me adelanté una lámina. Acá está. Hebreos 11. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró, que dice, fiel al que había hecho la promesa. La fe nos va a hacer comprender y entender que cuando recibimos un sí de parte de Dios, es un sí inmovible. Cuando recibimos una promesa de parte de Dios, esa promesa se cumple. Y aún, ahorita vamos a ver en el siguiente versículo, aún pareciera que no la vas a ver, que no la vas a vivir. Hebreos 11:13, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. ¿A qué se refiere esa parte de la palabra? A la tierra prometida. Abraham recibió la promesa de que iba a ser padre de naciones, de que iba a tener un hijo, y sí recibió esa promesa, sí vio esa promesa, sí disfrutó esa promesa que fue Isaac. En esta parte de la Biblia se refiere a eso, a la tierra prometida, lo que Dios había prometido. Pero no quiere decir, y es tan interesante por eso escudriñar la palabra, no quiere decir que él, ¿cómo se llama? No haya recibido, o no haya podido disfrutar. Sí, lo pudo ver de lejos. Y tú recordarás, vimos, creo que no lo vimos, pero hay un pasaje en donde menciona que cuando Jesús se jaló con sus discípulos, vio a 3 personas, sus discípulos vieron a 3 personas y estaba ahí Abraham, Isaías y Jesús, y quisieron conmemorar ese lugar. Por medio de la fe, Abraham pudo disfrutar y ver esas promesas a lo lejos, pero otras, como que el Señor hizo directamente con él, el que le iba a dar un hijo, sí las pudo disfrutar. Por eso es que me atrevo a decirte, cada una de esas promesas, tú las vas a disfrutar. Y no es porque yo lo diga, es porque su palabra lo dice. Pero hay un proceso que tenemos que llevar a cabo. Ahora, alguien puede recibir una promesa en el que tú y tu familia van a recibir esa sanidad y esa salvación y va a cambiar tu vida o va a cambiar tu familia. Y a lo mejor ya llegues a una edad en la que pues ya llegaste a abuelito, ves a tus nietos y no puedas ver a tus nietos a lo mejor desenvolverse en un ambiente de fe, desenvolverse en una situación de fe, verlos crecer en fe, pero tú sabes que esa promesa el Señor la llevó a cabo y la cumplió en tu familia. Y nos gozamos porque hoy, en este momento, muchos de los que estamos conectados somos parte de esa promesa que alguna vez recibió un tío, una tía, un padre, una madre, un abuelo. Somos parte de esa promesa. El poder rescatar, el poder salir de una situación de ceguez espiritual y poder conocer a un Dios vivo. Entonces, aquí Abraham estaba viviendo ese proceso, pero mira, no, a veces lo leemos y por eso es que queremos que a través de estos tiempos y a través de estas personas y a través de estas historias podamos realmente identificarnos y principalmente ver que no es imposible. Tú puedes leerlo de esta forma y decir, no, pues qué padre se escucha y qué fácil, ¿no? Pero ve aquí, te voy a llevar a otro versículo en Génesis 15:6, dice, y Abraham creyó al Señor. ¿Cuántos de los que estamos nosotros hoy aquí le creemos al Señor? Yo creo que todos, ¿no? Le creyó al Señor. Y el Señor lo consideró, que dice, justo. Recuerda, y lo vimos en los estudios anteriores, la fe nos hace justos delante de Dios. No es porque seamos buenos o porque nos consideremos buenos o porque ayudemos a nuestros papás o ayudemos al vecino o ayudemos al señor que está en silla de ruedas. Todo eso está bien, no me malinterpreten, todo eso está bien, pero eso no nos hace justos. Es la fe la que nos hace justos. Y una vez más aquí la palabra lo afirma y nos lo hace entender. El Señor lo consideró justo debido a la fe. Pero mira, ¿qué pasó en Abraham? Génesis 12:4. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía... bueno, eso ya perdón, me pasé. Aquí está, es este. Cuando Abraham ya le había hecho la promesa tiempo atrás.
Abraham salió de su comodidad, salió de su lugar y es lo que muchas veces a nosotros nos cuesta trabajo. En obediencia, salir de nuestra comodidad. En obediencia, comenzar a hacer cosas que le agraden más a Dios en lugar de que le agraden más a nuestra carne. En obediencia, empezar a hacer cambios que sean favorables para nuestra vida y que sean de bendición a nuestra vida, que a las cosas que normalmente acostumbrábamos a hacer y que eran más de satisfacción y de destrucción para nuestra carne y de perdición para nuestra carne. Entonces no es fácil. Abraham ya tenía 99 años y la promesa estaba ahí. Ya habían de 75 a 99, 24 años ya habían pasado y la promesa estaba ahí. Muchas veces queremos que las cosas se realicen o se hagan en un día, en unas horas, en una semana. Es un proceso diario y es muchas veces a través de una larga vida que el Señor nos da, en el cual tenemos que vivir todos los días. Y por eso es fe en acción. Todos los días llevar nuestra fe, todos los días. Ahora, por eso quería ponerte este versículo, porque tenemos que identificarnos también. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme, ¿cómo dice? Con fidelidad. Eso es padrísimo y recuerda que parte de la definición de fe es eso, fidelidad. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Y aquí es donde decimos: no, Señor, espérate, ya ahí como que ya no me gustó, vamos a ¿por qué no le borramos esta parte? Y lleva una vida a como puedas, o lleva una vida a tu conveniencia, o lleva una vida más o menos. Y no nos sintamos mal, de verdad no nos sintamos mal, porque tú podrás decir: no, hombre, pues es que Abraham era Abraham, ¿no? Y era un tipazo, y por eso Dios platicaba con él, y por eso Dios le dio esta promesa a él, y etcétera. Pero así como te mencioné en otras sesiones, muchos hombres de la Biblia, por eso están ahí, porque muchos hombres de la Biblia fueron pecadores, fueron asesinos, fueron esto, fueron el otro, fallaron, muchos hombres. Y nosotros también fallamos y Dios lo sabe. Pero nuestra fe tiene que hacer la diferencia. En el siguiente versículo, y ve algo tan padre, me gusta, Génesis 17, versículo 16, 17 dice: y yo lo bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia. O sea, Dios no se anda con cuentos. Si Dios da, da en grande y da en cantidad. Dios no se limita. Y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes, dice, habrá reyes de naciones. Y esto es lo que quiero que hoy, parte de lo que tú te lleves en esta noche. Entonces Abraham se postró al suelo. Hasta ahí tú dices: excelente, tuvo una actitud correcta. Abraham se postró en adoración, en rendición al Dios Todopoderoso. Abraham se postró. Pero hay algo de lo que nunca podemos hacer a un lado, y eso es lo que a veces no se nos olvida. Dios no puede ser burlado. Dios conoce lo más profundo de nuestros pensamientos, Dios conoce lo más profundo de nuestro interior, y aunque nosotros fallemos constantemente, Dios sabe si realmente te estás esforzando, porque lo he mencionado en otras sesiones, a cuando tú ya de una manera deliberada, de una manera descarriada, de una manera, no, se me fue la palabra, incorrecta, ya tú lo haces y dices: nah, ya total, Dios me va a perdonar, no pasa nada, ¿no? Y ya mañana me arrepiento y listo. Dios conoce nuestro corazón. A cuando realmente nos estamos esforzando, cuando realmente estamos tratando en nuestro diario caminar por obedecer, me pongo en primer lugar y salgo a la calle y se me atraviesa ese taxista imprudente, y en ese momento no pienso: que el Señor te bendiga, que te vaya bien, que abundancia sobre tu vida. En ese momento me enojo y digo: oh, no digo groserías, pero en ese momento, como dicen, me sale el fuego, ¿no? Dios conoce nuestras debilidades en todo momento, y hay algo aquí que me gusta. Abraham, fíjense lo que dice: pero se rió por dentro. O sea, no lo demostró con su rostro, no lo demostró con sus acciones. Muchas veces nosotros estamos viviendo así. Por fuera tenemos una vida, un comportamiento
comportamiento, una actitud, una forma de caminar, pero por dentro llevamos otra. Por dentro nos gana el temor, por dentro nos gana la duda, incluso hasta decimos, no, en victoria, ¿cómo es? Excelente, ¿no? Cuando por dentro tenemos la mortificación, tenemos el afán, tenemos muchas situaciones por dentro. A Dios no lo podemos engañar. Y por eso aquí dice, pero se rió por dentro. Nadie lo vio, nadie lo pudo haber visto, él lo hizo por dentro. Y lo interesante fue, incrédulo. Fíjate, incrédulo. ¿Cómo podría yo ser? Él se estaba cuestionando, Abraham. Se rió y todavía de que se rió, se está riendo de lo que Dios está diciendo. Todavía deja su corazón llenarse de incredulidad. Y no es que lo juzguemos a la ligera, por favor. Abraham tenía 99 años, no es fácil. Y el incrédulo dijo, ¿cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? ¿Cómo podría ser padre? Cuando recibió la noticia tenía 99, obviamente a los 9 meses que iban a hacer Isaac, pues ya él le pegaba a los 100 años. ¿Cómo podría ser yo padre a esta edad? Pensó. ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Sara, en primer lugar, recuerden, y se los puse en una lámina anterior, era estéril, no podía. Por eso es que años atrás Sara le ofreció a Agar, a su criada, a Abraham, para que pudiese tener esa descendencia y se pudiese cumplir la promesa que Dios había dado a sus vidas. Pero es que la promesa que Dios había dado a sus vidas no era por ese medio, por esa forma. A veces queremos caminar ayudándole a Dios. Queremos caminar haciendo a nuestra forma, a nuestra conveniencia y a nuestro modo de ver las cosas para acelerar el proceso de Dios. Pero Dios tiene un tiempo perfecto para sus promesas y Dios tiene un tiempo perfecto para nosotros. No podemos acelerar esas promesas. No era por ahí. Y eso desencadenó otras cosas. Regreso. Sara tenía 90 años. Era estéril. Y estoy casi seguro que también dudaba. Aquí, a ver si lo no lo copié. Pero si tú lees este pasaje más adelante, mencionan que cuando se le aparecen 3 hombres a Abraham y Abraham está platicando con ellos y les dio nuevamente esta promesa, Sara estaba escondida en la carpa y Sara, escondida en la carpa, se rió también. Y después cuando fue encarada por Abraham le dijo, no, es que yo no me reí por temor, ella lo negó, pero ella también dudó en el momento en que escuchó esa promesa. ¿Cuántos de nosotros no hemos dudado cuando el Señor nos ha hablado? Por eso es que en este proceso de fe en acción y ahorita lo que estamos viendo, la fe, mi fe es la que debe de llevarme a una obediencia, es la que debe de llevarme a vivir de una forma que el Señor desea y quiere que yo viva. Te voy a regresar a Hebreos 11:7, ya estamos por terminar. Hebreos 11:7 dice nuevamente, después de que esa promesa se dio, después de que ese milagro se dio, conoces tú la historia, y eso es lo que en nuestro diario vivir sucede muchas veces. Ya el Señor ya hizo la obra, ya el Señor ya hizo la sanidad, ya hizo la restauración, ya se unió nuevamente el matrimonio, la familia, ya el Señor ya hizo la obra. Pero seguimos caminando y en ese caminar nuevamente a veces claudicamos, a veces dudamos, a veces nos alejamos. Y no te sientas mal. La fe, el proceso y el camino de la fe tiene que hacernos arraigarnos más fuerte en el Señor, que aún cualquier circunstancia, porque muchos la hemos vivido, yo la he vivido, aún cualquier circunstancia, por medio de esa fe nos haga agarrarnos más a Él. Porque es muy fácil cuando alguien te falla, es muy fácil cuando no obtienes lo que quieres, cuando no obtienes el beneficio. Es muy fácil mejor darte darte la vuelta, dar la espalda y alejarte. Y eso es muy fácil. Pero eso es lo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas. Quiere que no sigamos
en ese proceso de nuestro diario vivir, y que Abraham lo vimos en estos pasajes, y que Abraham había recibido igual, había recibido la promesa. Y si tú lo puedes leer en esos pasajes, cuando llegaron a Egipto por la cuestión de un rey que estaba alocado y que estaba haciendo desastre, Abraham tuvo que ir con Sara hacia Egipto. Y cuando llegó ahí, como Sara era una mujer muy hermosa, Abraham tuvo miedo. Y Abraham le dijo a Sara, di que eres mi hermana. Y entonces el rey de ese momento agarró a Sara como esposa, y ya después que vinieron plagas se enteró que no era su hermana, sino que era su esposa, y el rey le dijo, ¿por qué me haces esto? Y sacó a Abraham de Egipto con todo lo que le había regalado, ganado, riquezas, etcétera. A lo que quiero mencionar es que muchos en ese proceso de Abraham de caminar también falló, también hizo cosas incorrectas, también se rió de lo que Dios le prometió, se rió de lo que Dios le habló, tuvo incredulidad en su corazón, hubo muchas cosas, porque no dejaba de ser hombre. Pero ¿por qué la Biblia entonces a ese hombre lo pone como ejemplo? ¿Por qué lo pone ahí en Hebreos 11 como ejemplo de fe? Porque aún a pesar de todas esas circunstancias, su fe lo llevó a agradar, su fe lo llevó a obedecer, su fe lo llevó a servir y a seguir conociendo a ese Dios. Y eso es lo que tiene que causar en nosotros la fe. No podemos seguir, o más bien, no debemos de seguir caminando de una forma en la que creemos que estamos bien, creemos que es correcto, pero que en realidad el Señor dice, no, hijo, no es por allá, es por acá. Y le queremos hacer como Sara, y le queremos hacer como Abraham, agarrar un atajo y decir, mira, te voy a ayudar, Señor, yo sé que es mejor por acá, porque es más fácil, es más corto, etcétera. Y el Señor te está diciendo, no, es que tú no logras ver la magnitud de lo que yo veo. Y eso sucede, y una vez lo hice como en un ejemplo, ¿no? Si tú estás en un aeropuerto, y va en relación a los problemas, si tú estás en un aeropuerto y ves el avión y lo ves enorme, es una cosa espantosa el avión, ¿no? Una magnitud. A veces así vemos nuestros problemas, en una forma enorme, ¿no? Y Dios te está diciendo, no, hijo, tus problemas son pequeños, tan solo ten fe. Así como le dijo a sus discípulos, ten fe, sígueme, ten fe, obedéceme, ten fe. Y tú dices, no, Señor, es que yo los estoy viendo, no van a salir, tengo deudas, tengo problemas, tengo esto, enfermedad, N cantidad de cosas, y mis problemas son enormes. Y a veces queremos caminar en esa forma, y en esa forma en la que Dios no desea que caminemos. Cuando empezamos a caminar en la fe, el avión despega, y tú a lo lejos, ya cuando el avión está kilómetros, millas, lejísimo, lo ves y dices, ah, sí, cierto, se ve muy chiquito, ¿no? Porque a los ojos de Dios la realidad es otra. La realidad, con tus ojos, ahí en el aeropuerto vas a ver enorme el avión. Pero con los ojos de Dios, ya muy alejado de ese avión, lo vas a ver diminuto. Vas a decir, Señor, tenías razón, por esto me estaba preocupando. Y por esto me estaba afanando. Y por esto estaba yo haciendo. Entonces, nuestra fe, y ya termino con eso ahora sí, nuestra fe tiene que hacernos, en este segundo blog, a caminar como esos hombres. No perfectos, no fuertes, ahora sí que sin dudar, inquebrantables, no. Son hombres, y si escudriñamos la palabra de Dios podemos ver muchas cosas, no con el afán de juzgar, o no, sino con el afán de ponernos en los mismos zapatos y comprender este proceso de caminar en el Señor y decir, sí se puede. Puedo yo también caminar de esa forma, puedo yo también agradar, porque yo te leí ese pasaje, y cualquiera que lee este pasaje, estoy buscándolo, cualquiera que lee este pasaje podrá decir, se me perdió el pasaje, en donde dice que sea intachable, que sea fiel y que sea intachable. Y cualquiera que lee ese pasaje dice, no, pues yo no apruebo para estar en este caminar, yo no apruebo para poder obedecer a Dios, yo no apruebo para hacer las cosas que Dios me está pidiendo, pero no, a través de esto, nosotros podemos creer, tener fe
en que también lo podemos hacer. Y termino, ya sé que es la tercera vez que lo dije, pero ahora sí, termino con ese pasaje, aquí se lo voy a dejar. Aquí, creo que sí lo alcancé a poner. Hebreos 11:17, y en el siguiente jueves vamos a continuar. Por la fe Abraham, que había recibido las promesas, o sea, ya pasaron muchas cosas, ya vio que Sara sí se embarazó, ya nació Isaac, ya está disfrutando a ese pequeño bebé en esas etapas maravillosas, está disfrutando su promesa, está constantemente viviéndola, y dice, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su único hijo. Y la siguiente semana vamos a retomar más esto de forma en concreto, pero a veces creemos, y pasa esto, a veces creemos que el Señor nos quiere quitar lo que más amamos, lo que más queremos. Y no, el Señor no quiere quitarte eso porque Él te lo ha dado. El Señor no quiere quitarte eso. El Señor lo que quiere quitarte, y esta es la segunda parte que deseo que te lleves en tu corazón. La primera, recuerda, es lo que Abraham se rió cuando escuchó esto y hubo incredulidad en su corazón. Y la segunda parte es lo que el Señor quiere quitarte, es que tú pongas tu amor, tu corazón en otras cosas. No está mal, y no nos desenfoquemos, no está mal el que amemos a nuestra pareja, el que amemos nuestro trabajo, el que amemos nuestro carro, nuestra casa, nuestras cosas materiales. No está mal, aunque el Señor no desea que tú pongas tu amor en eso. El Señor desea, y recuerda lo que dice, y fue su primer palabra, así que dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Ama al Señor tu Dios. Porque aquí en este caso, después de recibir las promesas, Abraham lo que estaba haciendo después de haber vivido y haber visto y disfrutado a ese Dios grande y poderoso y milagroso, porque Sara era estéril y milagroso, lo que estaba ocurriendo en el corazón de Abraham es que estaba volcado en su hijo, estaba amando más a su hijo que en lo que en primer lugar debemos de amar más, y es la forma correcta en nuestro diario caminar en fe, a Dios. No estoy diciendo, aclaro, que no amemos a nuestros hijos, no, Dios es un padre y Dios nos ama a nosotros también, y es el único que ha dado el sacrificio por amor a nosotros a su hijo Jesús. Y así lo estaba haciendo también con Abraham. Lo estaba poniendo a prueba, porque eso en donde Abraham tenía su corazón y tenía depositado su corazón y tenía depositado todo su cariño, toda su atención, el Señor muchas veces así pasa en nuestro diario caminar. A ver, hijo, entrégamelo. Y tú estás como niño abrazado, ¿no? Como ese chupón cuando, no sé si les pasó a ustedes, los que ya pasamos por esa etapa y fuimos padres, está el niño y no quiere soltar el chupón y tantito se lo quitas y es un berrinche que hace y no, señor, es mío, es mi chupón, así prácticamente estamos como bebés, pero es un proceso y el Señor te está diciendo, a ver, hijo, entrégamelo, porque la fe no es eso, la fe no es tu confianza, tu fidelidad puesta en otra persona, puesta en otra cosa. La fe es tu amor, tu confianza, tu fidelidad puesta en mí. Y yo me encargo de todo lo demás, pero es puesta en mí. Por eso yo remarco y hago mucho hincapié en eso. Y lo digo con respeto. No es puesto en una ideología, no es puesto en una persona de autoridad, no es puesta en alguien, en mi pareja, en mi cónyuge, en mis hijos, en mi trabajo. Hay quienes toda su confianza está puesta en su negocio, en su empresa, en su trabajo. Y si algo pasa y se les quita, su mundo se derrumba. Porque su confianza, su fe estaba puesta en eso. Y aquí el Señor nos demuestra en esta parte como Abraham, no. Tu fe, tu confianza, tu amor tiene que estar puesta en mí. ¿Ok? Entonces terminamos esta otra sesión. El próximo jueves vamos a ver a otras personas. Terminamos de ver esta parte de Abraham y vamos a ver a otras personas.
y llévalo en tu diario vivir. Es un cambio que tenemos que hacer. No podemos, como hijos de Dios, no podemos seguir caminando de la misma forma. Seguir diciendo que conozco, que amo a Dios y seguir caminando como ese viejo hombre que demostraba lo contrario, que era grosero, que era rencoroso, que odiaba, que tenía falta de perdón, que en cantidad. Tú te conoces muy bien, yo me conozco muy bien, sé cuáles eran mis demonios y mis fantasmas y sé cuáles son. A veces tratan de venir y atormentar y tratan de venir y encontrar de nuevo ese lugar de hogar y gracias a Dios en ese proceso es que tenemos que en fe caminar y decir, no, aquí ya no hay espacio para eso, ya no hay espacio. Porque eso solamente es ese espacio que se desocupa, solamente se logra ocupar de manera correcta, con amor, con fe, con esperanza, con mansedumbre, con lo que vamos a ver más adelante, y que eso es por medio de la fe nada más. Volvemos al punto, no somos y nadie va a ser perfecto, porque si no, no estuviéramos aquí, no. Pero que de aquí al próximo jueves, como hemos estado dejando esa tarea, a ver, ya vi hoy a esta parte breve de Abraham. A ver, Señor, ¿qué hay en mí que aún sigue como ese Abraham, aún sigue caminando, que aún sigue teniendo incredulidad, que aún sigue riéndose, que aún sigue no soltando por completo y aún viendo las cosas, aún se rehúsa? ¿Qué hay? Y en ese proceso de tarea, todos los días, recuerda, Señor, ayúdame a caminar hoy en fe, ayúdame hoy a agradarte. Sé que no va a ser fácil porque a lo mejor si era una persona temperamental y que cuando alguien me decía, no, a mí no me van a mangonear, a mí no me van a decir, no me dejo, yo me defiendo. Y que si caminar en fe y en caminar de una forma correcta delante de Dios es como Jesús lo hizo, a ver, sé que se dice fácil, pero mira, si alguien viene y te pegan en una mejilla, tú pégales con el puñetazo, no. Jesús fue claro y dijo, pon la otra mejilla. Eso es caminar en fe. Si alguien te obliga a hacer algo en amor, haces eso y haces más, porque eso es caminar en fe. Pero es un proceso, no es fácil, es un proceso. Así que si alguien tiene alguna duda, algún comentario, dejamos los micrófonos abiertos con toda confianza, háganla, ¿ok? Si no, pues vamos a dar por concluida la reunión. Yo espero. Mientras voy a pasar lista. No es cierto. Mientras voy a ver quiénes se conectaron aquí a tomar en el chat. Okay. Pues ahí está dicho las cosas, ¿no? La fe se puede ver a través de las acciones. ¿Es correcto? Pero mucha gente sigue esa fe que no se dicha lo que es bíblicamente, ¿no? No, hay mucha gente que todavía le tiene fe a una estampa, a un crucifijo, hasta hay mucha gente que tiene su Biblia abierta nada más, pero no la lee, nomás la tiene abierta porque dicen que cuando se abre tiene poder, pero mientras uno no la escudriñe, mientras uno no la lea, es algo, también es como una disciplina que debemos de tener, ¿no? La fe es una actitud interior de aquel que cree, ¿no? Entonces, está bien y es correcto. Y fíjate que la fe lo viví en otras ocasiones y tengo que ser honesto, hoy lo volví a sentir. La fe nos hace amar, aún sin comprender muchas acciones o actitudes de las personas, nos hace sobre todo amar. Eso hace la fe. Mencionaste tú hoy algo, ¿no? Bueno, hace un momento mencionaste, por ejemplo, de que algunos tienen puesta su fe en algo incorrecto. Pero la fe te lleva a recordar que muchas veces nosotros también estuvimos, o muchas veces nosotros también estamos, por los ejemplos que mencioné, volcados la fe en algo incorrecto. Y la fe, eso es lo hermoso, hoy lo menciono porque, pues, como ustedes sabrán,
lo digo con todo respeto, tengo mucha familia en cuestiones de creencias totalmente diferentes y se respeta, ¿no? Pero, por ejemplo, vi la foto de una persona que tiene muchos años de conocer al Señor, tuvo problemas, incluso hace unos pocos meses falleció su mamá lamentablemente por esta enfermedad de COVID, y tiene años de conocer al Señor, y tú dices, pues ha pasado por un proceso, ¿no? Desafortunadamente el mundo te lleva a vivir en una fe a veces a medias, a veces incorrecta, a veces hueca, a veces de doble, como dicen, de doble ánimo, doble cara, ¿no? O una fe hipócrita. Todo esto lo estoy diciendo, digo, con todo amor, pero me dolió mucho hoy, por ejemplo, ver unas fotos de esta persona en una situación que tú dices, wow, realmente el amor, la fe, en amor te va a llevar a hablar a las personas, no en cuestión de juicio, de señalamiento, porque todos estamos en ese proceso. Por eso a mí me encanta hablar de las personas de la Biblia, porque aún las personas de la Biblia que están detalladas ahí como ejemplo, podemos ver la otra parte o la contraparte en la que como humanos también tenían miedos, también tenían errores, también tenían fallas. Pero la gran diferencia es que esas personas, aún con esos miedos y fallas, buscaban caminar en fe para agradar a Dios. Entonces, sí, gracias Ángel, como mencionas, yo creo que este diplomado Fe en Acción nos debe de llevar a crecer en esa fe, pero crecer en esa fe no para cuestión de juicio, señalamiento o para cuestión de, porque también pasa, de que no, pues ya me siento así como Popeye marino, ¿no? Con espinacas y todo, y no, sino llevarla a un plano correcto en decir, hay muchas personas que aún no conocen de esa fe. Y en nuestro diario caminar, que tiene que ser un reflejo de Cristo, un reflejo de Jesús, y en nuestro diario caminar es cuando alguien, el que te compra tu producto, el que te llega ahí a la oficina, el vecino, oye, a ver, como que este cuate no está bien, ¿no? Como que me saluda, como que me sonríe, como que es muy amable, como que no sé, a ver, ¿qué le pasa a este loco, no? ¿Qué le pasa a esta persona? Esa fe en acción es la que debemos de llevar todos los días. Esa fe en acción en la que el conocimiento, lo mencioné hace poco, el conocimiento es poder, pero es un poder a medias, porque yo puedo tener todo el conocimiento del mundo, pero si no lo aplico, simplemente ahí se queda, conocimiento. Y esa es la parte en donde entra la fe. Ya estoy teniendo conocimiento, ya estoy conociendo o escudriñando la palabra, ahora viene lo más difícil, caminar en fe aplicándola. Y esa es la parte complicada. Entonces, gracias Ángel, pues si alguien más quiere comentar algo, nos quedan 4 minutos, porque si no, me bloquean la sesión. 4 minutos, no sé si alguien más quiera. Ajá. Sí, la fe en el conocimiento que se está hablando, tenemos que entender que ha sido una evolución humana y que somos producto de lo que el humano nos vendió y nos formó. Cuando llegamos al conocimiento, empezamos a saber, a comprender que lo que nos vendieron por fe es muy distinto a caminar con un Dios vivo, y ahí está lo difícil. Como dijiste tú, es que podamos entender cómo agradarle a un Dios vivo, ¿sí? Entonces el conocimiento, ya lo dice la palabra, mi pueblo se pierde por ignorancia. El conocer es lo que al humano no nos gusta, estudiar, aprender, evolucionar. Correcto. No sé si no, correcto. De hecho, a través de la evolución, como bien mencionó, desafortunadamente muchas ideologías, y más que ideologías, cuestiones se han levantado. La gracia de Dios y lo bueno de Dios es que su palabra es la misma ayer, hoy y mañana, y por los años no ha cambiado.
y la palabra es la que nos lleva a esa verdad absoluta que es Jesús, que es Cristo, y nos lleva a vivir, como bien lo mencionó, de esa forma adecuada o de esa forma correcta. Entonces sí, tenemos que sacudirnos a veces de ciertas filosofías o de ciertas cuestiones incorrectas que van más humanamente para poder caminar en una fe correcta. Lo veíamos en la primera sesión, me quedan 3 minutos y no sé si recuerden, la fe del centurión. ¡Wow! ¿Por qué se menciona tanto? No dicen la fe del sacerdote, no dicen la fe de los que estaban ahí en el templo, no dicen la fe de los discípulos, la fe del centurión, un hombre que estaba alejado totalmente de Jesús, un hombre que no tenía ese conocimiento, que no caminaba y no se basaba en base a ese conocimiento, pero ahí había una fe y que fue la que Jesús remarcó y mencionó, que a través de la obediencia, como dice el centurión, si yo tengo gente a mi cargo y yo le digo a este, ve y haz esto y lo hace, y al otro, haz esto y lo hace, y eso es lo que hoy aprendimos parte, la obediencia. Mi fe me va a llevar a esa obediencia. Entonces, hay veces que en esa obediencia nos va a doler, nos va a costar, pero aún la palabra nos mostró y nos enseñó que una persona que estaba en este caso alejada o que no pertenecía al gremio de los sacerdotes y de gente que se puede decir de santa y gente que podía demostrar más fe, sino que era una persona, un romano, él demostró esa fe. Entonces, la fe es tan grande y tan hermosa que sí, cuando hacemos a un lado muchas veces ese conocimiento humano, ese conocimiento en el cual a veces es incorrecto y buscamos más en la palabra y buscamos más a través de escudriñar y el espíritu y el amor que el Señor nos muestra, Él nos va a redarguir y sí, nos va a ayudar a caminar más en esa fe, amén. Pues no sé si alguien más me queda, un minuto. Si alguien dice algo más, si no, les agradezco. Un jueves más, no, sería el próximo jueves, igual, hoy sé que por el cambio de horario, a lo mejor en algunos otros lugares es diferente, pero bueno, espero que no se hayan perdido, voy a tratar de grabar esta sesión y si no, pues ya el que ocupe, recuerden, aquí lo tengo, el que ocupe, si puede mandarme un mensajito, le puedo mandar las láminas o si logro rescatar el video de esta sesión, lo subo a la plataforma de YouTube y también lo pueden ver con calma por si gustan ir otra vez a los versículos y en lo individual volver a escudriñar. Así que les animo